Muy bien, buenas tardes a todos. A nombre del titular de este programa, el maestro Ernesto Samuel Reacano, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Secretaría General y del Eje de Mediación, le damos la bienvenida a este programa denominado La Mediación como Herramienta de Cultura de Paz. Agradezco a todas las personas que nos siguen semana a semana en las páginas de Facebook Live de Guadalajara por la Paz y Maestros Ciudadanos. Les recuerdo que para que ustedes obtengan, todos ustedes que nos sintonizan semana a semana en estas dos páginas y puedan obtener su constancia de participación de la plática del día, les recordamos que deben anotar su nombre completo en un solo mensaje seguido de su correo electrónico para que puedan enviarles su constancia. Es importante que lo envíen en un solo mensaje, dado que las personas de pronto pudieran escribir su nombre y después pasan otros mensajes, escriben su correo electrónico y se pierde. Entonces es importante que en un solo mensaje anoten su nombre completo y correo electrónico para que se hagan acreedores a su constancia. Les comentamos también que ese nombre, su nombre y su correo lo deben anotar durante la transmisión de la plática, porque parece que en algunas ocasiones pasadas han escrito su nombre después de finalizado y entonces ya no contará como participación. Entonces, para que tengan mucho cuidado y no dejen al final, vayan anotándose para que quien los registre estén listos, ¿de acuerdo? Bien, pues continuando con el programa del día de hoy, nuestros invitados hablarán acerca de la mediación en el ramo inmobiliario, quienes nos platicarán sobre la mediación y la conciliación como métodos alternos para la prevención y solución de controversias con los empresarios de la construcción, además de contarnos acerca de los diversos actos jurídicos dentro de la materia inmobiliaria que se puedan someter en los métodos alternos y ventajas que ofrece prevenir cualquier conflicto en materia inmobiliaria, claro está, a través de los métodos alternos, resaltando su prontitud y bajo costo económico y social. Bien, les presento en este momento al licenciado Marco Fuentes Bracamontes. Él es director del Centro Privado de Justicia Alternativa número 201, prestador de servicio de métodos alternos certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Constitucional y cuenta con amplia experiencia en prevención y solución de conflictos en obras públicas y privadas. También se encuentra con nosotros el maestro Agustín Moreno Torres, prestador de servicio de métodos alternos, certificado también por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Él es abogado con maestría en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de Guadalajara y una amplia experiencia en prevención y solución de conflictos en obras públicas y privadas. Bienvenidos, los micrófonos son todos suyos para hablarnos de la mediación en el ramo inmobiliario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias Annalisa, gracias por invitarnos a esta reunión. Y como bien dijiste, pues nosotros estamos representando al Centro Privado 201. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema inmobiliario. Y hay algo que quiero aclarar antes de ahondar en este tema. ¿Qué implica el tema inmobiliario? El tema inmobiliario implica desde cuando compran la tierra o desde cuando pretenden comprar la tierra, cuando empiezan a crear ideas en los proyectos arquitectónicos, proyectos desde el proyecto conceptual, hasta la ejecución de la obra. La ejecución de la obra nos puede luego llevar a cabo a la construcción de casas, de vivienda, de departamentos o en temas industriales como de bodega. Y en todo ese camino nosotros podemos apoyar previniendo o solucionando algún conflicto. Tratamos siempre de empezar los proyectos desde cero, siempre previniendo a que llegase a existir algún conflicto, porque durante este trayecto, pues siempre hay muchas variables, hay muchas cosas que pudieran aparecer, los cuales pues sería trabajo de nosotros y de las partes poder prever todos estos asuntos. En este inter también están los temas de los inversionistas, cuánta gente no quiere invertir en algún proyecto inmobiliario, desde una parte pequeña, una parte muy grande. Entonces, nosotros en tema de mediación o conciliación,
nosotros podemos revisar convenios, los cuales facilitan en caso de algún incumplimiento, pero más que nada las partes van a estar muy comprometidas a cada una a realizar lo que se comprometieron y lo que se estipuló, quedó por escrito. Y no sé, Agustín, tú que nos pudieras también ahondar en este tema. Bueno, conforme a lo que mencionas y también conforme a lo que la materia que vamos a exponer, también hablar un poco sobre cómo hacerle para solucionar estos conflictos. ¿Qué es lo que nos da la ley? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda la ley? Y esta clase de mecanismos para poder prevenir y, en su caso, resolver un conflicto, pero no acudiendo al método tradicional, no acudiendo al método en donde nos vamos a tardar mucho tiempo, donde ahorita, por ejemplo, por todo lo que ha sucedido con la pandemia, han estado suspendidos los métodos tradicionales, los juzgados, los tribunales, en varias ramas, en varias materias y en varios ámbitos, federal, estatal. Entonces, ¿cómo hacerle? La Ley de Justicia del Estado la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco establece justicia alternativa o a los centros que están certificados, los centros que están acreditados para otorgar para prestar el servicio del método alterno, y lo podemos hacer utilizando diversas formas autocompositivas, como la mediación y la conciliación específicamente. También está el arbitraje, pero lo que más manejamos es mediación y conciliación, porque en estos dos métodos las partes directamente son las que van a actuar para resolver o prevenir su conflicto. Por ejemplo, lo que acaba de decir Marco, al respecto de cómo se va pensando un proyecto, cómo van pensando la inversión. Bueno, si en este proceso ustedes, por ejemplo, van a generar cualquier tema, cualquier acto jurídico, lo pueden establecer a través de un método. ¿Y cómo funciona? La mediación y la conciliación son dos métodos que te permiten resolver y prevenir. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen primero en la mediación, las partes directamente son las que van a resolver el conflicto o van a prevenirlo. Y en este método lo único que hacemos nosotros como prestadores de servicio es dirigir, nada más dirigirlos, encauzarlos, ayudarlos a que puedan llegar adecuadamente, legalmente, al arreglo o a la prevención del conflicto. Y en la conciliación, la ley sí nos permite nosotros como prestadores intervenir, proponer, establecer cuál sería la forma más adecuada conforme a las características particulares del conflicto, ayudarles a que lleguen a una solución adecuada o a una prevención adecuada de su conflicto. Eso es lo que haríamos. ¿Y cuál es el procedimiento? O sea, ¿cuál es la forma en la que ustedes llegan? ¿Cómo se acercan? Pueden acercarse ya sea al propio instituto, a nosotros como centros privados, y cómo actuamos nosotros. Primero, ustedes nos solicitan el servicio, nos lo van a solicitar. Queremos prevenirlo, queremos solucionarlo. Cuando ustedes nos lo solicitan, nosotros como prestadores tenemos que realizar un procedimiento en donde primero revisamos su conflicto o su asunto. Puede tratarse a través de los métodos alternos, puede llevarse a través de los métodos alternos. Se ve que sí, por medio de la ley de justicia alternativa y su reglamento. Nosotros generamos algo que se le conoce como un acuerdo un acuerdo primero en donde aceptamos que sí se puede, aceptamos que es posible, que es viable, un acuerdo de viabilidad. Y una vez que se hace eso, se le manda una invitación a la parte. Llega una parte, desde luego la parte que quiere evitar el conflicto. Una vez que nosotros generamos el acuerdo, le enviamos la invitación a la otra parte para que se puedan reunir. Ya una vez reunidos, comenzamos a hacer todo el trabajo de mediación o de conciliación, una vez que eligen el método, y buscamos la forma ya sea de prevenir o de solucionarlo a través de un convenio final. Y este convenio final, ya una vez que las partes están de acuerdo, se manda al Instituto de Justicia Alternativa para que el instituto lo pueda sancionar. Y ya una vez sancionado, se eleva a una categoría de sentencia. ¿Para qué? Pues para que tenga toda la rigidez y toda la formalidad jurídica que se necesita para que cuando ustedes acudan a estos métodos tengan la certeza jurídica de que al convenio que llegaron, al arreglo que llegaron, se va a respetar y tiene una fuerza legal muy importante. Tan importante es que ya se considera como una sentencia.
una resolución total de la prevención o del propio conflicto. Para que en caso de que sea incumplido, si se llegara a dar, que lo más conveniente es que no, porque ustedes, las propias partes son las que llegan al acuerdo, pues nada más se acuda al juez para la ejecución, pero solamente para eso. Creo que aquí también es importante recalcar, Agustín, que hay un pacto de confidencialidad. O sea, hay una parte que es la solicitante quien nos está comentando, oye, hay un posible problema que me puede pasar, puedo arriesgar X, Y cosa, nos brinda la información a nosotros la analizamos, determinamos que es viable, la determinación de viabilidad, para posterior invitar a la otra persona. Y los métodos alternos nos permiten una flexibilidad que con una llamada, con un WhatsApp, siempre tratamos de hacerlo de la manera más clara posible y un poco más formal, ¿no? Pero los métodos por la flexibilidad nos permiten, y lo hemos hecho a través de llamadas telefónicas, exponerles cuál es la situación a la otra parte que se llama la parte complementaria, para después cuando llegan aquí con nosotros a estas oficinas, al centro privado, puedan primero pactar una confidencialidad, lo cual es muy importante, ¿no? Porque muchas veces si es en este tema del ramo inmobiliario, hay cuestiones de proyectos, hay cuestiones de dinero, que exhibirlas públicamente pudiera ser contraproducente para ellos, pero bajo este método está completamente resguardado. No hay ningún problema por la confidencialidad. Y dos, que aceptan ellos someterse a estos métodos. Estos métodos son considerados promotores de la paz, ¿no? Es por eso que estamos ahorita en este canal. Si ellos ya pasan estas etapas, las cuales acabamos de mencionar, pues llegamos al convenio final, ¿no? Y lo que comentabas, Agustín, es muy importante. Las partes son los protagonistas. Nosotros quedamos en segundo plano. Realmente quedamos en segundo plano, pero a través de la conciliación, que es el método que tratamos de utilizar más, es donde proponemos para que los conflictos o los problemas que se han generado puedan desmenuzarse o desde otro punto de vista. Y tal vez ya no viendo el problema muy grande, sino por pedacitos muy pequeños, irlo desmenuzando hasta llegar a la solución del conflicto o a su prevención en todas las aristas posibles. Con este documento que mencionaba también mi compañero Agustín, que es lo equivalente a una sentencia. Tiene toda la formalidad, todo el peso que una sentencia judicial. Pero más que la sentencia o el carácter que tenga el documento, es que las partes, al haber hecho bien una mediación, las partes asumen el compromiso real de cumplir. Al final de cuentas, en este tema del ramo inmobiliario, pues es trabajo, ¿no? Uno va a tener que contratar, que pagar, el otro tiene que realizar su trabajo como está estipulado o como debe hacerlo. Y se prevén cuestiones que si durante la obra, en este caso, suceden algunas otras variables, pudieran ellos también sugerir alguna opción. Entonces es por eso que es un trabajo de todos, no únicamente de nosotros como mediadores o conciliadores o de la parte solicitante. Creo que también aquí es importante la cuestión de los honorarios. No porque una parte nos pague o a veces las dos partes pagan mitad y mitad, esto no significa que la imparcialidad se rompe y la neutralidad, que son cosas pues diferentes. Nuestro trabajo es llegar al acuerdo de las partes y elevarlo a la categoría de sentencia. ¿No, Agustín? Sí, y también es muy importante resaltar, por ejemplo, estos dos aspectos que acaba de mencionar Marco. Primero, el de la confidencialidad. Es muy importante. Toda la información que se vaya a proporcionar para la generación del método y el desarrollo del método solo va a quedar entre las partes que acudieron al desarrollo, nosotros y el Instituto de Justicia Alternativa. Nada más. No va a salir nada, nadie va a saber más. Es totalmente confidencial. Lo establece la ley, así que es también totalmente legal lo que se está haciendo. Y otra parte importante es el costo. Y no solo el costo, como lo mencionaba Marco, no solo el costo que ustedes van a tener o que las partes tienen al acudir al método, sino también que es mucho menor el costo que van a tener porque los métodos alternos son rápidos, son efectivos y son económicos. Entonces, eso le permite a las partes también no preocuparse por cuánto tiempo van a tardar, por cuánto dinero se van a gastar, porque al final, si estamos hablando de
empresas inmobiliarias, pues también estamos hablando de economía. Y a la hora de economía también estamos hablando de que a través de los métodos alternos de solución de controversias, no se está perjudicando la parte económica de ninguna empresa, ni de ninguna parte complementaria que acuda al método. Al contrario, se ayuda mucho con este tema de la economía, tanto lo que se paga como lo que se evita pagar, que eso es muy importante. Y también de tiempo. Es muy poco el tiempo el que dura el método, porque en el método las partes reasumen el conflicto, las partes toman el conflicto y son las que llevan todo el camino, las que cruzan todo el camino para poder solucionarlo, prevenirlo conforme a sus intereses directos, siempre, siempre en el marco de la ley, desde luego. Siempre todo lo que se hace en un método alterno es totalmente legal, porque nosotros como prestadores nos basamos en las diferentes leyes, la Ley de Justicia Alternativa del Estado, su reglamento, y las leyes que regulan el asunto jurídico que traen o que van a poner en la mesa del método alterno. Entonces, de ninguna forma estamos haciendo algo que no esté contemplado en la norma, solo nos basamos. Y tenemos principios como el de la legalidad, el de confidencialidad, flexibilidad, que son principios que nos rigen directamente. Hay dos puntos que me gustaría también mencionar. A ver, maestra. ¿Sí, maestra? Bueno, sí, perdón que los interrumpa un poco. Entonces, por ejemplo, el que vayan con ustedes a un centro privado, evitan que tarden años en un juicio tradicional, se puede decir, y ustedes les apoyan de tal manera que su asunto camina rápido, no tienen que pagar tanto, no se desgastan, es decir, es eficaz. Yo tuve un delay y no escuché muy bien. Sí, comentábamos que el ir a un centro privado definitivamente nos ahorra tanto dinero como tiempo, porque entonces no tendríamos que ir a un juicio tradicional donde a veces duran años y no se resuelve rápido, se gasta más dinero, es mucho desgaste. Entonces definitivamente realizar un convenio es mucho mejor, mucho más práctico. Si las partes no cumplen o una de las partes no cumplen, bueno, entonces inmediatamente se ejecuta y se sanciona. Sí, nomás aquí lo que tú mencionas, Annalisa, más bien la gente cuando acude a los métodos alternos, porque para los métodos alternos pueden acudir o a cualquier centro privado o a algún prestador de servicios, porque tengo entendido que ya los prestadores de servicios de métodos alternos no tienen que estar adscritos a algún centro privado o al mismo instituto. Creo que ahorita tienen esas tres opciones, cualquier persona, cualquier empresa que tenga algún tipo de situación. Hay algo más de lo que estábamos retomando hace un momento. Me gustaría retomar el tema de la neutralidad y de la imparcialidad. Son conceptos son no completamente distintos, son conceptos distintos, ¿no? La imparcialidad nos obliga a nosotros no realizar ningún prejuicio antes de iniciar cualquier mediación. No porque lo conozcamos o hayamos escuchado algo de esta persona, vamos a sentarnos ya con algún prejuicio, ¿no? Muchas veces es una persona conflictiva, una persona que no paga, una persona con X, Y, Z. Nosotros no podemos trabajar de esa manera, ¿no? Y la neutralidad, lo que les comentaba, no porque en este caso alguien pague nuestros servicios, va a romper la neutralidad. Nosotros somos completamente, hay una imparcialidad completa, ¿no? Y también es muy importante el concepto de la equidad. No porque alguien, nuestro trabajo es generar las condiciones adecuadas para que estas dos partes estén equilibradas. Nadie es más, nadie es menos, no por un trabajo que realiza o por algún renombre o por los años, es ponerlos en la balanza en el mismo estado, ¿no? Eso es algo muy importante, porque a veces son conflictos de muchos años que tal vez nosotros lo vemos de una manera muy sencilla de resolver, pero la manera en que lo han querido resolver, de una manera tal vez impositiva, o a regaños, o a, no sé, algunas otras formas que no les ha funcionado y han sido incorrectas,
por eso es muy importante este trabajo de generar equidad. En la mesa tenemos que ser muy generosos con esto. Sí, y también, maestra, lo que usted menciona, hay mucha razón. El método alterno es un método eficaz, es un método muy eficaz para la resolución y prevención de controversias. No tenemos que tardar tanto tiempo para saber quién de los dos va a tener la razón o no, sino que aquí, a través de un diálogo dirigido, a través de un ejercicio en donde ambos van a exponer intereses, ambos van a exponer posibilidades y también ambos van a exponer las formas y las condiciones de hacerlo, ellos mismos inmediatamente van a resolver o van a prevenir lo que les podría, en su caso, causar mucho esfuerzo, mucho estrés, muchos problemas y mucho costo. Y si estamos hablando del ramo inmobiliario, donde la idea es la fluidez económica, hablar de todos estos factores son muy importantes, porque esto entonces les va a permitir a estas empresas, a sus proveedores, a sus contratistas, a todos los que intervienen con ellos, o sea, todo el equipo que está formado en una empresa inmobiliaria, les va a permitir preocuparse por su verdadero objetivo, no preocuparse por todos estos conflictos que van a tener en los tribunales, en los juzgados, y que van a estar ahí caminando con pasos de tortuga en muchas ocasiones, o en otras suspendidos, como en estas ocasiones, como en estos momentos, suspendidos por diversas situaciones. Aquí no, aquí la persona, el empresario, el representante, mientras cumpla con lo establecido por la norma, puede venir, puede realizar el método e inmediatamente sabrá si su conflicto, cómo se puede solucionar, cuáles son los términos y condiciones de su solución, y de esa manera puede despreocuparse inmediatamente por el asunto. Y como lo mencionamos también, esto, como lo mencionaba Marco, esto también va generando cultura de paz, porque a través de este proceso, también las partes se van dando cuenta que el conflicto no es agradable, que el conflicto no es lo adecuado, sino que al contrario, lo adecuado es buscar una solución a través del diálogo de cómo poder evitar, prevenir y resolverlo, pero a través de un diálogo concertado entre ambos. Muy bien. Y, por ejemplo, hay una pregunta por aquí y preguntan, ¿cuáles son los convenios que pueden formar parte del ramo inmobiliario, por ejemplo? Sí, mira, analiza, lo que nosotros hemos trabajado principalmente son los convenios de justicia alternativa. Todos son convenios que llegan a ser convenios finales, pero hay subcategorías como nosotros pues aquí le llamamos en la oficina, ¿no? Principalmente son los contratos de arrendamiento, convenios de arrendamiento en los cuales una persona pone a disposición un bien para que la otra persona, en este caso la parte complementaria, pueda rentarlo, ¿no? Ese es ahorita el más común, donde la mayoría también de los centros privados y ya de los agentes inmobiliarios están muy familiarizados o se están familiarizando cada vez más de que existe esta opción, la cual es lo más moderno y lo más seguro. Se cuida el patrimonio por una parte, pero también se cuida a la otra persona, que se le respeten todos los acuerdos que se generaron. Es por un ejemplo, decir, el tiempo que realmente se cumpla el tiempo en el cual ellos pactaron. La otra persona, pues de que reciba el dinero el cual pactaron mensualmente, anualmente, en las condiciones que ellos generaron. Ese es uno. Otro muy importante es la promesa de compraventa. En este tema inmobiliario, cuando muchas veces la promesa de compraventa llega a ser muy usual cuando quieren comprar tierras, propiedades. No sé, un ejemplo que nos tocó realizar fue un desarrollador que quería comprar varias casas. No todas fueron en el mismo momento por diversas circunstancias. Entonces se empezó con promesas de compraventa, porque también el Instituto de Justicia Alternativa es la manera en que nos permite trabajar con esta premisa. Y durante la ejecución de la obra, pues puede ser cualquier tipo de contrato, contrato a precio alzado, contrato de prestación de servicios, contrato de obra, que lo podamos realizar a través de un convenio de justicia alternativa, para que las partes cumplan en tiempo, en forma, y también el contratista pueda tener certeza de su pago.
Y también si alguien llegase a fallar y que no tenga un convenio de justicia alternativa, pues podemos generar que tenga un contrato simple o que tenga órdenes de trabajo, no sé, porque muchas veces por la premura sacan órdenes de trabajo, realizan el trabajo o no terminan de realizar el trabajo, no reciben su paga y podemos realizar algún convenio de cumplimiento. Tal parte se obligó a tal cosa, tal otra parte. Ya vendrán aquí, nos expondrán cuál es su situación y podremos irlos guiando. Como mencionaba bien mi compañero Agustín, es darle la formalidad y la legalidad para que llegue a sancionarse el convenio final. Principalmente esos son los tres convenios que son pues, muy usuales y muy necesarios. Es decir, si yo, a mí me venden como ciudadano un inmueble, pero me dicen que no me lo entregan de inmediato, yo puedo ir con ustedes, ustedes me elaboran un convenio, llegamos a un acuerdo, si no me lo entregan en tiempo y forma cuando quedó pactado, entonces ustedes se encargan de hacer que se Se cumpla estipula lo que una se penalidad también, ¿no? es correcto. Normalmente se estipula una penalidad y en el ejemplo mismo que estábamos platicando hace un momento, eran personas adultos mayores los cuales pues requieren más tiempo para una mudanza, ¿no? Decir, oye, pues tal vez alguien joven lo puede hacer en muy poco tiempo, yo requiero el doble o el triple de tiempo, eso se estipula. Y entonces hasta tal fecha tú podrás tener posesión del bien inmueble para poder empezar a realizar pues lo que sea necesario para el fin que tú compraste la propiedad, ¿no? Ya, de Y a su acuerdo. vez, ese es al principio, pero luego otra vez se vuelve a retomar la promesa de compraventa cuando edifican, ¿no? Compraron esta tierra a diferentes personas, la unificaron a través, en este caso fue a través de un fideicomiso, y los departamentos que se construyeron, pues empiezan con muchos, lo que le llaman preventa, pero también es promesa de compraventa, ¿no? Que puede ser este convenio. Pero como te digo, ahorita se ha vuelto muy popular los convenios de arrendamiento por la certeza que se le brindan a las personas y sienten de esta manera que su patrimonio está resguardado jurídicamente, que no van a tener los problemas comunes cuando le rentan a un extraño, aún y cuando hagan la investigación tan a fondo que muchas veces pueden hacer los agentes inmobiliarios, y muchas veces así no basta. Hay gente, y más ahora con la situación de la pandemia que vivimos, y más el año pasado, la situación económica fue muy difícil para muchos, lo cual, pues los métodos alternos fueron una muy buena opción de generar opciones de pago, de generar diferentes opciones que su contrato simple, que su contrato tradicional pudiera modificarse, pudiera cambiarse y rehacer un trato, pero un trato formal. Sí, y también, maestra, en ese sentido, sí, también hablar sobre el tema del cumplimiento. Los métodos alternos son una muy buena opción para el tema del cumplimiento, porque, por ejemplo, ahorita que estamos, que pasó todo este tema de la pandemia y que sigue causando problemas, ahorita tal vez los contratos, muchos de los contratos, de los acuerdos a los que se llegaron con proveedores y con otras personas que están también relacionadas con las empresas, con los particulares, tal vez ya no pudieron cumplir por causas diferentes. También se pueden utilizar los métodos para el tema del cumplimiento, porque a través de ellos se pueden estipular condiciones para que se retomen los cumplimientos establecidos dentro del contrato original. Entonces, esta clase de acuerdos también nos permiten, por ejemplo, que no se corten esas relaciones. Si una de las empresas tenía un muy buen proveedor, pero a causa de algún problema que sucedió en estos tiempos, ya no le pudo entregar, lo dejó muy mal, lo dejó en muy mal estado, lo que sea, pues a través de un método alterno van a poder entrar otra vez en diálogo los dos, van a entender los dos por qué sucedió, van a poder comprender un poco, van a poder ser empáticos ambos para entender las causas que originó este problema a cada uno y a través del diálogo, a través de la generación de acuerdos, ambos, en lugar de terminar una relación, en lugar de decir vámonos al juzgado, vámonos a hacer esto, y yo me voy hacia el conflicto, a través de los métodos alternos, al contrario,
pueden retomar su relación, pueden entender por qué pasó algo. Y de esta manera, ese vínculo que tenían con anticipación, vínculo puede ser hasta de amistad o vínculo de hace muchos años, va a continuar. Y va a continuar porque ambos entendieron el problema, entendieron la situación y también estuvieron en la disposición de arreglarla. Hace unos momentos, antes de iniciar la transmisión, el licenciado Marco nos comentaba acerca de la prevención de conflictos. ¿Qué tipo de prevención de conflictos se han realizado? Es decir, ¿se puede prevenir? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, podemos prevenir en el tema, primero el tema monetario, ¿no? Cómo cumplir, cómo obligarse para que ellos cumplan el pago el cual se prometieron. Pero no sé, también en este tema que estamos mencionando del ramo inmobiliario, pues muchas empresas a veces se limitan a que únicamente ellos son los que pueden ejecutar la obra. Si pasa alguna situación, pues permitir que alguien más pudiera concluir el trabajo, ¿no? Con las mismas condiciones, con la misma calidad, con el mismo tiempo. Hay muchas variables, muchas opciones en las cuales puede ser el cumplimiento, ¿no? No sé, Agustín, ¿qué otra opción pudiera ser? Sí, también, por ejemplo, se podrían establecer condiciones. Si se prevé, por ejemplo, si en el momento de entrar en el diálogo, en las dos partes, se escuchan y se dan cuenta que sí pueden cumplir con el acuerdo, pero no en las fechas establecidas, o sí pueden cumplir, pero no con los anticipos o con las cantidades que se tendrían que otorgar en momentos normales, entonces ahí se previene estableciendo entre los dos condiciones diferentes para el cumplimiento, condiciones distintas, acorde con las necesidades y las posibilidades distintas. Entonces, se va previniendo de esa manera el conflicto. De esa forma vas previniendo que al final sí estén las condiciones, porque los dos a través del diálogo dijeron eso, se pusieron de acuerdo para eso, y de esa manera ya no habrá un problema al final. Porque muchas veces, la realidad es que muchas veces cuando se hace el contrato, un contrato tradicional, lo que se busca es que haya tiempos y condiciones que le convengan a uno de los dos y que el otro esté de acuerdo de alguna manera para que pueda cumplirse adecuadamente. Ya una vez si se utiliza el método, eso cambiaría, porque aquí los dos estarían de acuerdo en que a los dos les conviene totalmente esas condiciones y se tomaría en cuenta el contexto del que se está hablando para poder realizar el método. Y algo muy importante además, que si, por ejemplo, tomaran como método alterno la conciliación, tendrían en ese caso a una persona a un prestador que más que ser abogado, o sea, porque hay prestadores que no son abogados, que se dedican a otras profesiones, que tienen otras profesiones, tendrían a un tercero neutral que les podría dar una perspectiva, un panorama diferente de esos acuerdos, que muchas veces también falta cuando se hacen contratos tradicionales, a alguien que los pueda estar, que les pueda dar una opinión diferente, una opinión distinta a la que ellos tienen y también darles una perspectiva más amplia por la experiencia y también por el conocimiento que tienen sobre conflictos y sobre las leyes. Y lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Si hay un problema, empezarlo a desmenuzar y no atacar el problema como un todo, sino parte por parte, ¿no? Ese es en el tema de la solución de conflictos. Y en la prevención de conflictos, es por eso que cuando nos sentamos en la mesa, que las partes participen realmente, sean los protagonistas, porque ellos son los que van a trabajar, ellos son los que van a estar haciendo equipo y pueden saber mucho mejor que nosotros qué situaciones pueden surgir. Nosotros podemos sugerir en el tema de la conciliación, pero ellos son los expertos en el tema, son los que saben más, son los que lo han vivido. Entonces dicen, en esta situación, en la anterioridad me pasó algún ejemplo, lo cual nosotros podemos sugerir o ellos mismos lo van fortaleciendo. Entonces, este tipo de convenio que llegan a ser convenios finales, llegan muy fortalecidos, muy amplios, previendo cualquier situación, ¿no? Ese es en el tema de la prevención. Es muy, muy importante que cada una, la parte solicitante y la parte complementaria, o si hay algún tercero interesado, pueda aportar algo, ¿no? Todas las aportaciones son muy importantes.
Muy bien, muchas gracias. Si me lo permiten, tenemos una pregunta en la página de Facebook Live. Si me permiten leerla. Dice, ¿qué tipo de contrato puede realizar el desarrollador en la venta de lotes de un fraccionamiento? Lo que mencionábamos, o sea, depende en qué etapa esté, principalmente sería la promesa de compraventa, pero ya lo invitamos a que nos escriba, que nos busque. Tal vez es un tema muy particular, lo cual pudiéramos atenderlo personalmente sin ningún compromiso, ¿no? Que nos explique cuál es la situación que está viviendo actualmente y podemos apoyarlo. No sé si ya es dueño del terreno o todavía no lo es, o en qué Bien, situación jurídica está, ¿no? Sí, sí, y también entendiendo que tal vez el proyecto, o sea, al final pudiéramos... ¿Perdón? Sí, comentar que al final pudiéramos, o ustedes, si nos pudieran dar sus datos para que todas las personas que nos están viendo, si requieren de un servicio, una charla, una plática, una asesoría, en lo particular, lo puedan hacer. Bueno, nos pueden buscar en internet, estamos como centroprivado201.com. Yo en lo personal les doy mi correo, es marco.fuentes@centroprivado201.com. Y el tuyo, Agustín, igual, agustin.moreno, @centroprivado201.com. Entonces nos pueden escribir, nos pueden buscar ahí. Estamos en Facebook, nos pueden escribir públicamente, por inbox, como se sientan más cómodos. Y con mucho gusto podemos ver en qué situación está y cómo los métodos alternos pueden entrar ahí en este tema de los lotes, ¿no? O sea, tal vez la respuesta la damos en muy general porque no todavía tenemos el conocimiento pleno de cuál es la situación suya, de la propiedad, etcétera, ¿no? Sí, para atender las causas y para atender específicamente las condiciones particulares en términos generales y de esa manera orientarlo a cuál sería la mejor forma, la mejor opción, cuál es el acto jurídico más adecuado para él y también el método más adecuado para él, ¿no? Porque nuestra asesoría como centro privado y como prestador de servicio es también explicar cuál es el método más adecuado según la situación en la que se encuentra. Tenemos otra pregunta por aquí y dice, ¿qué tipo de conflictos han participado como mediadores? Más bien, ¿en qué tipo de conflictos han participado ustedes como mediadores? Bueno, es que tenía un delay. Principalmente es el tema de pagos y de cumplimiento. Bueno, de cumplimiento y de ahí se deriva el tema de pagos o el tema de que no terminaron los trabajos que pudieron realizarse o el retraso de los pagos. Entonces es o reagendar fechas en las cuales la persona que los contrató pudiera también estar de acuerdo, poder mediar eso, decir, oye, llevas tantos meses de retraso, tantos días, si la otra persona propone alguna otra fecha, pues se reagenda siempre y cuando las partes estén de acuerdo y pues ya cuando se obligan, pues a través de esta obligación que se genera, pues tiene mucho mayor peso. O el cumplimiento de los trabajos, ¿no? Las calidades, las formas, no sé, que se pueden tal vez o equivocar en algo o haberlo realizado de alguna otra forma que ellos en el momento de la ejecución creyeron más conveniente. Y aquí también se puede resolver eso, decir, oye, ¿por qué lo pintaste? Un ejemplo muy burdo, ¿por qué lo pintaste de azul y no de verde? Y que tal vez dé alguna explicación técnica de por qué realmente lo hizo de azul, ¿no? Y tal vez la otra persona no lo conocía y en ese momento lo conoce y dice, tienes toda la razón. Hay proyectos que al momento de ejecutar se van cambiando, ¿no? Pero se van cambiando conforme a tecnicismos que ellos son los expertos en el tema, ¿no? O el tema del cumplimiento del pago, muchas veces es, ven la cantidad como un todo, lo quiero, el pago lo quiero todo y ahorita, pues qué tal si lo partimos, ¿no? En dos opciones, cambiamos de fechas, lo diferimos o algún otro acuerdo que ellos generen, ¿no? Por las mismas actividades que estas personas o estas empresas realicen, ¿no? Pueden generar algún otro acuerdo. Ese es en el tema del conflicto, ¿no? O sea, ¿qué conflictos
principalmente se han solucionado y nos ha tocado participar en esos, ¿no? Maestro Agustín. Sí, y también, por ejemplo, nosotros lo que hacemos mucho es que generamos el proceso para que las partes se sientan muy cómodas cuando acuden al método y para que cuando están ahí, cuando están ya dentro de la sesión y dentro de la sesión para la resolución, si en este caso, si hablamos sobre un incumplimiento, si hablamos también sobre la generación de un contrato de arrendamiento, si hablamos también sobre la cuestión de algún tipo de promesa de compraventa o de la serie de actos que les hemos estado mencionando, en cada uno de ellos lo que generamos nosotros es que primero se entienda en su totalidad el método, ellos se sientan muy cómodos realizando el método y también que se den cuenta que todos los intereses que tienen, o sea, todos los intereses con los que llegan, van a empezar a dialogar, van a empezar a generar un diálogo de entendimiento para que ambos intereses puedan complementarse, puedan vincularse, puedan unirse y de esa manera no se vayan con la idea de que uno de ellos perdió o ganó, sino que ambos piensen y ambos vean que los intereses que traían sí se cumplieron. Se cumplieron tal vez de otra manera, pero se cumplieron. O sea, tuvieron esa oportunidad de hacer y de provocar que sus intereses pudieran unirse con los otros, pudieran entenderse con los otros, y de esa manera ambos se van a salir del método con la idea de que, y desde luego con la convicción de que lo que hicieron fue algo voluntario y que les convino a ambos, que fue mucho mejor que haber realizado otra clase de actos. Creo que acabas de mencionar algo muy importante, ¿no, Agustín? Las participantes, la parte solicitante, la parte complementaria o en dado caso el tercero interesado, realizan este acto voluntariamente y creo que hay que subrayarlos. La gente, en este caso, o los representantes de las empresas o las personas físicas que acuden y realizan este método, vienen voluntariamente y firman voluntariamente. No existe alguna manera de obligarlos o de hasta chantaje o cualquier otra situación que pudiera ser. ¿Y por qué? Al terminar los acuerdos que ellos hacen, pues se redacta, se plasma y se les vuelve a explicar qué es lo que están firmando y qué alcances hay. Y si voluntariamente es su deseo pactar este acuerdo, realizar, comprometerse, es completamente voluntario. Sí, y también complementando también esto, ahorita les mencionamos lo que hemos experimentado hasta el momento, pero desde luego nosotros como sector privado estamos facultados para realizar mediaciones y conciliaciones en las materias que aparecen dentro de la Ley de Justicia Alternativa, civil, familiar, mercantil, comunitaria y otras más. Entonces, se pueden acercar fácilmente al centro y vemos si su asunto específico es viable conforme a la ley y el reglamento, y si lo es, nosotros nos encargaremos de que ustedes lleven, desde luego, que se lleve el método a cabo adecuadamente, legalmente, confidencialmente y todos los principios que rigen a los métodos alternativos. Sí, muchas veces se van complementando, ¿no? También una vez tuvimos un asunto vecinal que tal vez los vecinos estaban muy molestos porque se estaba realizando una obra con sus vecinos, un fraccionamiento muy grande y los camiones pasaban por ahí, los trabajadores de la construcción se estacionaban por ahí, para ellos les generaba una molestia, lo cual se pudo solucionar perfectamente, ¿no? A través de un convenio vecinal. Entonces se van complementando todas estas disciplinas, todas estas maneras de poder mediar para llegar al resultado final, ¿no? Que es un convenio final. Y lo más importante, que las partes involucradas se quedan conformes, cumplen con lo que necesita cada parte, hasta con más gusto, no se conflictúan, y si llegaran a conflictuarse, bueno, el mediador, quiero pensar que es el encargado de hacerles ver
cuáles son los beneficios, cuáles son las bondades de poder llegar a un acuerdo, poder llegar a celebrar cierto convenio y sentirse las partes seguras de que en caso de que, bueno, alguien o alguna parte no cumpla, pues sabemos que no, no nos van a dejar en el abandono, se va a cumplir, se va a ejecutar y no vamos a gastar más. Sí, como bien mencionaba Agustín, este proceso es realmente muy económico y mucho más económico si es prevención. Y hay un ejemplo que me gustaría dar del tema de la prevención relacionado también con la industria de la construcción. Había una persona, una empresa que quería comprar un equipo muy caro, tenía que dar un anticipo muy oneroso porque la otra persona argumentaba decir, es que esta pieza yo la compro en Alemania, tengo que pagarlo para después transportarlo a Canadá, de Canadá llega a Monterrey, lo ensamblan y luego viene acá a Guadalajara y yo lo instalo. Había muy poca certeza, pues no decía, es que yo pago el adelanto, el anticipo y si esta empresa quiebra, no los vuelvo a encontrar, pues va a ser un conflicto muy grande y más porque era algo muy cuantioso y por la responsabilidad que implicaba la instalación también de esos equipos para lo que era necesario. Digo, también por el tema de confidencialidad, pues no divulgamos ni los nombres, sino lo hablamos muy en general, ¿no? Las dos partes se sentaron, fueron muy claras, exhibieron los documentos, previamente firmaron un pacto de confidencialidad, sintieron confianza con los métodos alternos, se realizó la mediación para poder prevenir este posible conflicto. Se terminó perfectamente, se dio el anticipo, se dio el finiquito, se entregó las dos máquinas muy onerosas, se entregaron y además se instalaron funcionando, que también fue parte del convenio que se entregaran funcionando. Se comprobó y hay una serie, cambian los requisitos dependiendo la situación. Aquí fueron otro tipo de requisitos, que una serie de facturas, otras cosas, pero se puede. Y en este caso es algo muy claro, un caso muy contundente, que sí se pudo, se hizo bien, todos cumplieron y lo previnieron. Y es muy importante, y como reitero, era mucho más económico poderlo prevenir, porque en caso de incumplimiento de alguna de las partes, pues iba a ser mucho más oneroso, tal vez un poquito más caro, y no iban a venir tal vez con esa disposición y para nosotros como mediadores o conciliadores podría ser un poco más difícil, ¿no? Tal vez no imposible, pero iba a ser más difícil. Y ese es yo creo que un muy buen ejemplo. Sí, y maestra, de lo que usted menciona, de este tema de que los dos se van conformes, el método alterno lo que busca, y también relacionándolo un poquito con la materia inmobiliaria, desde luego, es que el tejido social no se vaya a lesionar, que no falle el tejido social, que no vaya a empezar a tener alguna ruptura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros como prestadores lo que vemos es las dinámicas sociales también. Y la dinámica social del constructor, del inmobiliario, es que tiene una serie de personas que lo ayudan, que están al lado de sus empresas. De nada o de muy poco serviría que esta persona, este inmobiliario, este constructor o los intermediarios que tienen, empezaran a tener conflictos entre ellos, empezaran a alejarse entre ellos. Si tuvieron una relación o si han tenido una relación de años, nosotros lo que les vamos a ayudar, el método alterno lo que les ayuda es a conservar esa relación, a conservarla, a entender por qué, a entender la razón por la cual se incumplió algo, pero si ellos, si la relación está corriendo peligro solo por un asunto y un asunto de incumplimiento y un asunto de dinero, entonces lo que vamos a hacer nosotros como mediadores, como conciliadores, poniéndonos en alguno de los dos métodos, es que la relación que han tenido durante mucho tiempo, que les ha ayudado a ambos y que ha provocado también una serie de beneficios colaterales, una serie de beneficios que les van ayudando a otras muchas personas que intervienen ahí, pues no se rompan solo porque hubo algún tipo de problema. Eso es lo que buscamos realmente. Y de esa forma, ambos se van a ir tranquilos del método, van a salir tranquilos del método, van a salir tranquilos con su acuerdo y también van a tener la tranquilidad de que van a poder seguir conversando, que van a poder seguir siendo socios y que si en un momento determinado requieren otra vez sus servicios,
van a estar ahí porque saben ambos que a ambos les gusta dialogar. Sí, no llegar a un conflicto y tener que estar siempre molestos o enfadados. Qué mejor hacer buenos negocios, hacer buenos convenios, seguir siendo amigos, como usted dice, y no tener que pasar a otros extremos. Y bien, como bien lo dice, la mediación como herramienta de cultura de paz abona a que la sociedad vivamos más tranquilas, a que no estemos pensando en qué me va a suceder si no hago o hago cierto negocio, ¿no? Entonces, creo que nos puede ayudar. Definitivamente hay muchas cosas que los ciudadanos desconocemos y que lo tenemos tan cerca y es tan palmable que podemos solucionar muchos de nuestros problemas que de pronto no sabemos cómo resolver y, y es muy fácil y es muy práctico y económico y rápido. Entonces, pues invitemos a la ciudadanía a que se interese más por estos temas, que investigue más, que los visiten, como ustedes bien lo decían, ya sea centros públicos. Que se trabó un poquito, ¿no? ¿Tú me escuchas, Agustín? Sí, igual podemos mencionar. Yo creo que sí, yo creo que el tiempo ya se nos está acabando y sería bueno ir concluyendo. Estamos viendo que los métodos tradicionales no se obtiene justicia, son tardados, hay muchísimas trabas y no siempre con la misma situación vas a obtener el mismo resultado si estás en un juzgado o en otro. Se está volviendo cada vez más complicado. Que ahora estén volteando a ver los métodos Bueno, sí, y también a mí me gustaría finalmente comentar que el método alternativo de solución de controversias al final es mucho más económico, tanto para las partes como para el propio sistema, es muchísimo más económico, porque también hablemos aquí de que cada vez que vamos a un tribunal, a un juzgado, además de que estamos echando a andar una maquinaria que ya es muy costosa, con el método alternativo se hace mucho más fácil esto, se hace mucho más fácil la resolución, la prevención de conflictos y lo retoman. La inmediatez, y además lo retoman, las partes retoman el conflicto. Es decir, cuando se acude a un juzgado, a un tribunal, se le da el conflicto al tribunal para que una tercera persona sea la que lo resuelva. Aquí no. Aquí solamente va a haber un diálogo dirigido y ese diálogo dirigido por una persona experta como un prestador de servicio les va a ayudar a que se resuelva en mucho menor tiempo, con mucha mayor eficacia y con mucho menor costo un conflicto que les está quitando también una gran parte de su pensamiento, una gran parte de sus intereses, que les está moviendo hacia otros lados, que los está desviando de lo que realmente les interesa. Entonces, el método alternativo actualmente es una gran opción para la prevención y la resolución de controversias en cualquier ámbito. Sí, me comenta la maestra que se le fue la luz en su domicilio, entonces por eso no tiene internet. Sí, como conclusión, el método tradicional es caro, es tardado, no es eficaz, no obtienes justicia al final, ¿no? Por este lado, los métodos alternos, hay una inmediatez. Ahí tienes un asunto, inmediatamente te atendemos. Rápido, rápido vemos cuál es el conflicto, se analiza. Los principios de los métodos alternos los hacemos valer aquí, principalmente, bueno, nosotros hablamos por el centro privado 201, los hacemos valer. La gente viene de manera voluntaria y le recalcamos que vienen de una manera voluntaria y se van de una manera voluntaria, firman de una manera voluntaria. La confidencialidad, que
tengan la certeza que sus datos, que su información está resguardada. No simplemente sus teléfonos, la copia de su IFE, etcétera, sino los acuerdos que ellos están realizando, los montos de los que están hablando, los proyectos de los que están hablando, están resguardados y nosotros estamos obligados a resguardarlos también. La flexibilidad que los métodos alternos nos permiten, podemos trabajar a horas muy distintas, podemos abrir, expandir las horas que normalmente tenemos de horarios de oficina, hemos trabajado de noche, hemos trabajado fines de semana, porque muchas veces a las partes se les facilita más. La flexibilidad, como lo mencionaba, desde una llamada telefónica. El principio de legalidad se respalda con nosotros, no simplemente porque somos mediadores, sino también porque somos abogados. Hacemos 2 en 1, que también existe la opción de alguien que no es abogado, pueda ser un mediador, pero siempre va a tener que tener un abogado a su lado para que los acuerdos que se hagan sean legales. La economía, en tiempo y en dinero y en esfuerzo. Al final, el resultado, la ejecutoriedad, el pacto que tú realizaste, tú conveniaste tal cosa, se hace el convenio final, se ejecuta. Sí. El compromiso se cumple. Sí, y también hay que resaltar claramente para finalizar que nosotros nos basamos en el diálogo, en los intereses, y nuestro principal objetivo es prevención y resolución de controversias. Prevención y resolución eficaz, rápida y a mucho menor costo que cualquier otro tipo de práctica tradicional. Entonces, y hay que invitar ahorita a las personas que nos están escuchando, que nos escucharon, que escribieron. Si tienen alguna duda, por más mínima que sea, adelante, para eso estamos. No simplemente somos mediadores y estamos atendiendo conflictos o previniendo conflictos, sino también es mucho de nuestro trabajo la promoción de los métodos alternos, que sepan que existen. Y si ustedes nos visitan en la página web, en las redes sociales, con gusto los atendemos. aquí estamos para servirles de todas formas. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y espero haya sido de su agrado y de su interés, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias y esperemos que se acerquen al método. Muchas gracias. Adiós.